What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Clan. Hoy volvemos al podcast titulado La marca del tiempo en el humano, que ya se corresponde con 74 vídeos. Los últimos realizados tienen que ver con el tiempo cero, cómo colapsar espacio y tiempo en tu vida cotidiana, antes del reloj, el tiempo cotidiano, la naturaleza del tiempo, de lo cotidiano al más allá, el tiempo emocional, la enfermedad del tiempo. El de hoy lleva un título simpático e impactante por normal, y se titula Memoria corporal. Y atentos a esto: el pasado no está atrás, fuera, además, sino que está dentro. Actuando. La memoria no existe únicamente como imagen o imágenes, como historias o como acontecimientos que podemos recuperar conscientemente. Nuestro organismo aprende, el cerebro, el sistema nervioso, las emociones y la percepción se modifican con la experiencia, y esos aprendizajes pueden participar en nuestra forma de interpretar el presente. En este audio de hoy, el pasado está dentro, vamos a explorar la memoria corporal desde una perspectiva que une neurociencia, psicología, tiempo y conciencia. Memoria explícita e implícita, cerebro predictivo, respuestas automáticas, aprendizaje emocional, identidad y la posibilidad de que una experiencia anterior influya en nosotros sin aparecer jamás como un recuerdo. También nos acercaremos al pensamiento de Jacobo Greenberg y de Jiddu Krishnamurti para plantear una pregunta todavía más profunda. ¿Vemos realmente lo que está ocurriendo ahora, o en ocasiones reconocemos en el presente aquello que ya llevamos dentro? El pasado no necesita regresar como recuerdo para participar en tu vida. Puede regresar como expectativa, como emoción, como interpretación, como reacción, incluso como aquello que llamas yo. Comprenderlo no significa vivir atrapado en nuestra historia, significa empezar a reconocer cuándo esa historia está hablando por nosotros. A mí me encanta, el canal se llama Tiempo y Atención. Ya con esas dos cositas yo creo que tenemos para no acabar esta vida y llevarla incluso a la siguiente. Esto es algo que, aunque os parezca mentira, a la ciencia le interesa muchísimo. No le interesa que nosotros sepamos muchísimo, ni que encontremos las herramientas sencillas, gratuitas además, para poder desarrollarlo, porque lo que interesa es controlar el tiempo, el espacio, la atención. Todo lo que he ido contando en este canal, desde técnicas, ideas, libros, la ciencia y todo lo relativo al control, al poder, todo, absolutamente todo, tiene que ver con esto. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Gestión del tiempo, control del tiempo. En un espacio determinado que se puede trascender, que es la Tierra en la que vivimos nosotros, y la atención. Ahí está absolutamente todo lo que tiene que ver con el control y con la libertad. Así que, dicho esto, movemos pieza como si fuese un tablero de ajedrez para preguntarnos qué significa realmente memoria corporal. Antes de continuar, necesitamos aclarar una expresión que se utiliza muchísimo y que precisamente por eso puede terminar significando cualquier cosa: memoria corporal. Cuando decimos que el cuerpo recuerda, es fácil imaginar que nuestras experiencias quedan almacenadas físicamente en algún lugar del organismo, como si los músculos, los órganos, los tejidos conservaran una copia de lo sucedido. Es una imagen sugerente, pero científicamente sería demasiado simple. Lo que existe es algo mucho más interesante. Somos un organismo que aprende.
El cerebro cambia con la experiencia. El sistema nervioso modifica sus respuestas por las conexiones. Determinadas asociaciones se fortalecen, algunos movimientos se automatizan, ciertos estímulos adquieren significado y nuestro organismo aprende a anticipar situaciones a partir de lo que ha sucedido anteriormente. Por eso quizás sería más preciso decir que el cuerpo no guarda necesariamente el pasado, sino que ha sido transformado por él. Y la diferencia es enorme, porque si aprendes a conducir, después de unos años ya no necesitas pensar conscientemente en cada movimiento. No tienes que decirte, ahora embrague, ahora cambio de marcha. Bueno, para los que sabemos conducir con coches ¿cómo se llama? Automáticos. A mí me encantan. Ahora embrague, ahora cambio de marcha, ahora observo el espejo. Una enorme cantidad de operaciones se han automatizado. Algo que originalmente requería atención, o acordaros de cómo subir en bicicleta, más divertido todavía, consciente, se ha convertido en una capacidad incorporada. Lo mismo ocurre al tocar un instrumento, escribir, nadar o utilizar determinadas herramientas. Existe una memoria de procedimiento que permite ejecutar acciones sin reconstruir conscientemente cada aprendizaje que las hizo posible. Pero ahora llevemos esta idea a un terreno mucho más interesante. También aprendemos emocionalmente. Bueno, en ese aprendizaje del coche, de la bicicleta, también hay un aprendizaje emocional. Por ejemplo, las reacciones cuando conducimos, que se quedan ahí para siempre. ¡Oh, hijo de puta chino! Lo que queráis, ¿no? Os suena. También aprendemos emocionalmente. Nuestro sistema aprende qué señales merecen atención, qué situaciones han resultado seguras, cuáles han estado asociadas con conflicto, cuándo conviene aproximarse, cuándo conviene retirarse. Es decir, aprende regularidades del mundo. Lo cotidiano, a lo que te enfrentas, la manera de aprender repetida. Y muchas de esas asociaciones pueden actuar antes de que aparezca una explicación consciente. Esto nos permite entender algo que de otro modo parecería misterioso. A veces el organismo empieza a responder y la mente llega después intentando explicar qué. De hecho, esto lo voy a contar en los próximos días en un audio en el que va a aparecer un autor que hasta ha medido eso. ¿Cuándo aparece eso? Y si no recuerdo mal, a ver si lo encuentro por aquí, estamos hablando de 0,5 milisegundos antes del pensamiento último. Primero aparece la incomodidad, después construimos la explicación, primero cambia nuestra disposición hacia alguien, después buscamos razones, primero sentimos que algo no encaja, después aparece el pensamiento. De hecho, lo he contado aquí. La primera impresión que tenemos ante cualquier persona nueva, que aparezca delante de nosotros, con quien interactuemos, el 80% de lo que vas a pensar te ha venido por un lugar, que es la luz, por el ojo, a una velocidad inaudita que llega antes de que tú incluso te empieces a decir, vamos a ver de qué va, por la luz, 80%. Luego corregimos o no corregimos. Eso es lo primero que existe. Esto no significa que todas esas respuestas sean correctas. Y este matiz es fundamental. Que una reacción proceda de un aprendizaje profundo no significa que esté describiendo correctamente la situación actual. Entonces esto nos habla de la conciencia, la conciencia de tu vibración. El hecho de que yo lleve 40 años meditando, de que me lea 200 libros por año, que haga cursos de todo tipo, que dé clases de profesor de meditación, de lo que tú quieras, no significa absolutamente nada. Significa solamente una cosa,
que lo he repetido muchas veces. Y si da la casualidad de que he repetido muchas veces algo que está mal, que me es un autoengaño, que no es flexible, pues entonces soy 40 millones de veces un taraíto que se cree que sabe algo. Por eso cuando digo la meditación sirve, sí, no me refiero a esto. La psilocibina sí, no, me refiero a esto. Que te leas 200 libros, me refiero a esto. Y cuando te venga alguien a contarte alguna película así, porque le sale de manera natural, incluso con buena fe, digamos que es un Ilie, como el de los... Ilie es el básico de los... Ilie o Psyche, o Psique, como el de los gnósticos, mi recomendación es que salgáis corriendo. Bueno, corriendo no hace falta correr. Si veis que hay mucha urgencia podéis correr, si no podéis salir andando. Porque todo esto lo podéis descubrir por vosotros. Literalmente, cargaros al intermediador. Porque el que de verdad conoce, no hace eso. Y estamos hablando constantemente de ese descubrimiento que tiene que ver con la conciencia, con el ser durante siglos y siglos. Y ahora con la ciencia, y ahora con los que están de fuera, cómo contactarlos, que vienen, qué tal. Y nos encontramos constantemente en un círculo, y en un circo mediático, mecánico, monetario, donde para acceder, reíros de la risa, uno tiene que pagar. Cuando el impacto en el ser humano es es acojonante, es la supereducación, es el acceso a todo, o sea, sigue siendo secreto. O vente a la sala VIP de Greener, que tiene el montaje de cojones, a la VIP, pero ¿en la VIP qué pasa? Le voy a tocar la cacha a la marciana, me van a invitar a un cóctel marciano, voy a poder mirarlo así y decirle, give me five, in your side, in this side. ¿Qué es eso del VIP en el territorio marciano para una... ¿Qué mierda me estás contando, tío? O el curso de compasión de Stanford de 10.000 euros. ¿Qué mierda me estás contando? Que sí, que puedes hacer lo que te dé la gana, hacemos lo que nos da la gana, puedes cobrar lo que tú quieras, pero no entendemos un carajo. Esto es gratis, está ahí gratis, para ti, para mí, para todos. Y es vital. Da igual lo que hagas. No estás libre jamás del proceso individual de qué haces con eso. Lo explica Patanjali, los siddhis, que vas a llegar, sí, que te van a pasar cosas, pero cuando lleguen, pasa de ellos. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú, mi amor? ¿Qué haces tú con esto, mi amor? Con ese cuerpo. Pues eso, ¿qué haces tú con ese cuerpo, mi amor? Es de risa. Es de risa. Tú haces esto. Los mandibulares, esto. Pues claro que puedes ver cosas, si vas a ver cosas. Pero ¿estás entendiendo lo que estás viendo? O como has pagado 5.000 pavos para ir al curso Yo Dispensa una vez, 2 veces curso experto, 3 veces curso avanzado, 5 veces galáctica total, o sea, 20.000 pavos, hay gente que lo hace. Bueno, hay gente que lo hace y el sistema de Yo Dispensa lo oferta. 7 días, 10 días, Motherfucker Fútbol Club. Tú llega un punto en el que dices, tendré que justificar lo que me he gastado, ¿no? Esto es como el que se ha comprado un cuadro que es un churro como una casa, porque el mercado funambulista, especulador, le ha dado un valor y has pagado 10 pavos por un polo. Sí, yo sé que vais a decir, hostia, yo quisiera un polo. Pues yo no quiero ningún polo. Porque lo han llevado ahí, ¿no? Los precios de los cuadros han ido variando muchísimo, ¿no? El Van Gogh no valía un carajo y luego valía 5.000, 6.000 millones de pesetas, de euros, no lo sé, una burrada. Entonces, claro, si has pagado 10 millones de euros por un cuadro, lo último que quieres tú es que ir a una cena de tus amigos, llevártelos para enseñarle el cuadrito que te ha comprado, que le has puesto ahí, no en el baño como Escobar, sino en una casa para hacerte guay de puta madre, que te diga, vaya mierda, no. Entonces, si tú pagas esas cantidades, tienes que justificar. ¿Y cómo te justificas? Ante los demás, yo he estado, yo he conocido, yo he llegado. Mirar cómo hay algo que se repite constantemente. Cada vez que algún nota o alguna nota, esto en el pasado ha surgido mucho y se utiliza mucho, ha estado cerca de alguien de estos conocidos. O le ha tocado el papa, esto ocurre mucho en la India. O ha pasado por al lado un gurú, le ha tocado con la uña del pie.
o ha hecho así, ha respirado y le ha entrado una babita y le ha tocado en el ojo. La gente enseguida, iluminación. El otro día estaba viendo un documental muy bien hecho, por cierto, y largo en el tiempo, sobre un yogi del Tíbet que llega a estar retirado 3 años, y lo ha hecho varias veces. Bien, el caso es que nadie ha documentado los 3 años en vídeo, pero el caso es que dicen que sí, van, lo entrevistan, baja el yogi, baja por el pueblo, cuando sale, toca, la gente llora, pasa por ahí, lo ven, va con un nota que es budista, pero más bien parece europeo-americano, que actúa como policía, como guarda de seguridad tipo americano. Ahí la gente llora, lo mira, me ha mirado, es brutal. Claro, pero todo esto lo que no entendemos es que esto te lo puedes provocar tú mismo. Tú mismo. El nota tenía otro nota que participaba en el documental que decía, es que él está un año entero sin comer ni beber. A ver, Palomos, os lo voy a explicar así de claro. No hay ningún ser humano que pueda estar un año sin comer ni beber. Lo explicó un médico el otro día. Sin beber no aguanta más de 4 días. 5 días, creo. Y sin comer, depende de lo gordito que estés, puedes llegar hasta 80. Basta lo que te vaya pasando en el cuerpo en ese espacio. Si está muy gordito, creo que dijo hasta 200 el médico. En un programa antiguo, español. Entonces es imposible. Ya partiendo de es imposible, amigo, es imposible. Es posible si no eres un humano. Ahí ya podemos hablar otra cosa, que tampoco lo sé. Pero si eres un humano, no vives del prana. ¿Vale? Tienes que ir al súper o te tienen que traer la frutica. Y de hecho cuando se va paseando, que sale de la cueva, pues de repente se sienta ahí adoración, lo mismo, adoración, y le ponen ahí todo un plantar de lechuga, de fruta, de banano, de mango, de pera, o sea, imposible de comértelo, porque si es que va a coger una indigestión, con que se coma una pera y media. ¿Cómo se le ocurre comerse una pera y media después de estar un año sin comer? Se coge una indigestión que se caga. Bueno, se caga no, que se va al otro barrio, no puede comer. En el caso de que hubiese estado un año sin comer. Entonces, ya, basta. Basta, basta. Aquí el secreto de los secretos es entender la atención, la conciencia de mi vibración y cómo hago con todas estas cosas. Sí, esa es la gran pregunta. No, es que ya lo he hecho. Es que he ido al cole. Es que me he sacado el máster. Es que soy licenciada. Es que soy doctorada. Es que soy un nabo chimplón. Que bueno, que da igual. Es que por ir y por pagar o no pagar, o incluso becado, no pasa nada. No significa nada. Significa que has sido. Que se asume que sabes leer, escribir, redactar, cuando te digan que hagas textitos. Hasta ahí sí. Luego, ¿qué haces con eso? Es otra película. Yes. Que una reacción proceda de un aprendizaje profundo no significa que esté describiendo correctamente la situación actual. El organismo puede haber comprendido muy bien una respuesta que hoy ya no corresponde con lo que tiene delante. Ahí empieza nuestro verdadero problema con el tiempo. Porque un aprendizaje que fue adecuado en un contexto anterior puede continuar activándose años después en un contexto completamente diferente. El sistema reconoce semejanzas, no necesita que 2 situaciones sean idénticas. Basta con que determinados elementos recuerden en un sentido funcional algo que anteriormente tuvo importancia, un tono, una expresión, un olor, una ausencia, una forma de aproximarse, una determinada incertidumbre. Y el organismo responde utilizando información adquirida anteriormente. Por eso hablar de memoria corporal tiene sentido siempre que entendamos bien lo que estamos diciendo. No estoy hablando de un segundo cerebro oculto en los músculos que conserva fotografías del pasado. Estoy hablando de un organismo cuya estructura actual contiene las consecuencias de sus aprendizajes anteriores. Y aquí aparece una diferencia preciosa entre recordar el pasado y estar configurado por el pasado. Puedes no recordar cuándo aprendiste determinada respuesta. Puedes no saber qué experiencias contribuyeron a formarla. Incluso puede que no exista un único acontecimiento que la explique.
A veces una forma de responder no procede de una gran experiencia, sino de cientos de pequeñas repeticiones, y sin embargo el aprendizaje existe. Eso significa que cuando preguntas por qué reacciono así, la respuesta no siempre se encuentra en lo que estás pensando en ese momento. Puede estar en la historia de aprendizaje del sistema que está reproduciendo esa reacción. Y aquí es donde nuestra investigación sobre el tiempo empieza a profundizarse. Vamos, empieza a tirar para abajo o para arriba, para abajo, para arriba. Vamos, para adentro. Pero el para adentro es gigante, ¿eh? Porque el pasado deja de ser únicamente una colección de acontecimientos terminados. Se convierte en una dimensión activa de la percepción presente. Lo que ocurrió ya no está ocurriendo. Pero el organismo que ayudó a construirlo sí que está aquí, contigo, conmigo. Y ese organismo es el que está mirando al mundo ahora. Recordar sin imágenes. A mí es fascinante, el tema del tiempo me vuelve loco. Literalmente. Entender la muerte es entender el tiempo, por cierto. Hay recuerdos que podemos visitar. Sabemos dónde estamos, quién estaba allí, aproximadamente qué ocurrió. Podemos convertirlos en una historia y decir, me acuerdo de aquello. Pero una enorme parte de la memoria humana no funciona así. No necesita presentarnos una imagen del pasado para influir en lo que hacemos ahora. Esta diferencia es fundamental. La psicología y la neurociencia distinguen de manera general entre formas de memoria explícitas y implícitas o implícitas. La memoria explícita permite recuperar conscientemente información o acontecimientos. Por ejemplo, una conversación, un viaje, el nombre de una persona, algo que sucedió ayer. La memoria implícita se manifiesta de otra manera. Aparece en habilidades. Hostias, ¿cómo sabe este cabrón hacer esto? Hábitos, asociaciones aprendidas y respuestas que pueden operar sin que recuperemos conscientemente el episodio que contribuyó a formarlas. Esto significa algo extraordinario para nuestra investigación. El pasado puede intervenir en el presente sin presentarse como pasado. No aparece necesariamente una escena. No escuchas una voz interior diciendo, esto me recuerda a aquello. Simplemente cambia tu disposición ante lo que está ocurriendo. Pensemos en algo cotidiano. Entras en un restaurante y escuchas una canción que no habías oído conscientemente desde hace 30 años. Antes incluso de identificarla, puede aparecer una sensación extraña de familiaridad. Quizá después llegue la imagen, el lugar o la persona asociada. Pero durante unos instantes ha ocurrido algo muy interesante. Primero apareció el efecto y después apareció la explicación. Este pequeño ejemplo nos permite entender un mecanismo mucho más amplio. No siempre sabemos qué parte de nuestra historia está participando en una reacción presente. Y tampoco debemos cometer el error contrario de pensar que cada sensación inexplicable procede necesariamente de una experiencia reprimida. Eso sería fabricar una historia donde quizá no existe. La cuestión interesante es otra. Nuestro acceso consciente a nuestra propia historia es incompleto. Sabemos mucho menos de aquello que nos ha formado, atentos, sabemos menos de aquello que nos ha formado de aquello que podemos contar. Además, durante los primeros años de vida ocurre algo especialmente relevante. Los sistemas de memoria no aparecen todos terminados al mismo tiempo. La capacidad de construir recuerdos autobiográficos estables se desarrolla progresivamente. Por eso la mayoría de nosotros conservamos pocos recuerdos episódicos de nuestros primeros años, fenómeno conocido como amnesia infantil. Pero ausencia de recuerdo autobiográfico no significa ausencia de aprendizaje. Tratar de recordar algo con un año. Si podéis menos, menos. Esto no es un concurso, ¿eh? A ver cuál es el recuerdo más antiguo que podéis tener o rescatar. Un niño aprende voces.
No hay nada más detrás de esto, ¿eh? Una pregunta. Un niño aprende voces, rostros, perfumes, olores, regularidades, movimientos, asociaciones, formas de interacción, gestos y expectativas mucho antes de poder escribir mentalmente una autobiografía sobre ello. Y aquí el tiempo vuelve a aparecer. Porque si solamente considerábamos pasado aquello que podemos recordar conscientemente, una enorme parte de nuestra historia desaparecería. Pero desde el punto de vista del organismo, esa historia no tiene por qué haber desaparecido. Ha podido contribuir a configurar, sin que tú lo sepas, la manera en que respondemos. Bueno, esto puede ocurrirte hasta dentro de la panchita de tu mami, según los estados que recibas. Quizá por eso algunas de nuestras reacciones nos resultan tan desconcertantes. La conciencia recibe el resultado de procesos cuya historia completa desconoce. Sentimos algo y preguntamos, ¿de dónde viene esto? Y no siempre encontramos una respuesta. La tentación, entonces, es inventarla. Buscar desesperadamente una escena, una causa, una explicación que ordene todo. Pero quizá podamos tolerar algo mucho más interesante. Reconocer que puede existir aprendizaje sin recuerdo consciente de su origen. No necesitamos conocer la primera vez que apareció una respuesta para observar qué está ocurriendo ahora. Esto es especialmente importante porque nos lleva o nos libera de una idea demasiado sencilla del pasado. El pasado no es únicamente una biblioteca en la que entramos voluntariamente para consultar recuerdos. También está presente en las capacidades, expectativas y asociaciones con las que llegamos a cada situación. Cuando coges una taza, tu mano ya sabe aproximadamente cuánta fuerza necesita. Esto ni nos lo hemos planteado en la puta vida. Voy a hacerlo. Es acojonante. Cuando bajas una escalera, tu cuerpo calcula continuamente sin que tengas que explicarte cada movimiento. Y cuando entras en una situación humana, tu sistema también llega con experiencia. Ha aprendido algo sobre cercanía, sobre distancia, sobre peso, incertidumbre, aceptación, conflicto, espera. Fuerte. No todo ese aprendizaje es consciente. Y precisamente por eso puede confundirse fácilmente con la realidad. No pensamos, estoy interpretando esta situación utilizando experiencias anteriores. No dices, voy a iniciar el proceso de coger la taza roja que tengo aquí ahora mismo, voy a hacer este movimiento de la mano, no rápido en este caso, para meter el dedito dentro de la asa, levantarla, cerrarla. No. No pensamos. Estoy interpretando esta situación utilizando experiencias anteriores, porque no todo aprendizaje es consciente. Pensamos, esta situación es así, y ahí aparece uno de los grandes engaños de la percepción. La memoria deja de sentirse como memoria y empieza a sentirse como presente. Ese será el siguiente paso que tratemos en este audio de hoy. Porque ahora vamos a entrar en uno de los puntos centrales de todo este audio. ¿Qué ocurre cuando el pasado ya no vuelve como recuerdo, sino como sensación? ¿Qué ocurre cuando el pasado no aparece como recuerdo, sino que aparece como sensación? Imagina que alguien tarda en responderte un mensaje. Objetivamente, esto es todo lo que ha sucedido. Has enviado algo, todavía no has recibido respuesta. Sin embargo, en una persona puede no provocar absolutamente nada y en otra puede comenzar a generar inquietud. Después aparece la interpretación. Quizá está molesto, quizá ha dicho algo incorrecto. Quizá he dicho algo incorrecto, algo pasa. Somos expertos en esto. En pocos minutos un hecho muy pequeño puede adquirir una enorme carga emocional. Lo interesante
no es decidir inmediatamente de dónde viene esa reacción. Lo interesante es observar que el acontecimiento presente y la experiencia interna no son exactamente lo mismo. Entre ambos existe una historia. Tu sistema no recibe cada acontecimiento como si acabara de aparecer en el universo, lo compara, lo clasifica, reconoce semejanzas, recupera asociaciones y genera expectativas. Y buena parte de ese proceso ocurre antes de que seas consciente de él. Todos hemos vivido eso, yo muchísimo. Así de claro lo digo, muchísimo. A veces soy consciente, otras soy un inconsciente, otras veces lo veo y lo paro antes de que ocurra y me muero de la risa. Pero todos hemos participado de eso. Y eso viene inducido por el sistema de vida que nos han fabricado, impuesto. Sí, el sistema es el sistema, luego estás tú y yo y qué hacemos con el sistema. Pero el sistema es el de la inmediatez y el de la atención, dopamínico. Por eso una situación puede sentirse familiar sin que sepas que te resulta familiar. No recuerdas necesariamente otra espera, no aparece una escena concreta. Lo que aparece es el mismo tipo de incertidumbre, de alerta o de necesidad de resolver. El pasado ha regresado, pero ha cambiado de forma. Ya no aparece, o no, parece pasado, parece presente. Y aquí tenemos que hacer una precisión importante. Una emoción actual es siempre una emoción actual. Está ocurriendo ahora en este organismo, ante esta situación. No debemos imaginar que existe literalmente una emoción que hace o de hace 20 años viajando intacta por el cuerpo. Lo que puede persistir es un aprendizaje anterior capaz de influir en la respuesta que el organismo genera hoy. Esta diferencia evita muchas confusiones. El pasado no está almacenado como una pieza congelada que de pronto sale del escondite. El sistema actual, construido también por experiencias anteriores, produce una respuesta presente. Y precisamente por eso la sensación puede ser tan convincente, porque es real. La angustia es real, la tensión es real, la incomodidad es real. Lo que puede no ser completamente actual es la interpretación que hacemos de aquello que la ha provocado. Podemos sentir peligro sin que exista un peligro proporcional. Podemos sentir rechazo antes de que alguien nos haya dicho algo. Podemos sentir abandono ante una ausencia perfectamente normal. Podemos sentir que tenemos que defendernos cuando la persona que tenemos delante no está atacándonos. No porque estemos inventando lo que sentimos, sino porque sentir y describir correctamente la realidad son procesos diferentes. Una emoción puede ser verdadera como experiencia y equivocarse como predicción. Puedes sentir miedo y no estar en peligro. Puedes sentir confianza y estar equivocándote. Puedes sentir la familiaridad ante alguien que acabas de conocer. El organismo utiliza el pasado para orientarse, pero el pasado no siempre es un buen mapa del presente. Y aquí aparece algo relacionado con el tiempo. Cuando una respuesta aprendida se activa, una parte de nuestra experiencia temporal se comprime. Algo construido durante años puede aparecer en una fracción de segundo. No necesitamos recorrer conscientemente toda la historia que produjo esa respuesta. El sistema entrega directamente el resultado. Años convertidos en un instante. Tu historia no necesita ser reconstruida para participar en ese segundo. Y quizá por eso resulta tan difícil distinguir a veces qué pertenece realmente al presente y qué estamos aportando nosotros a ese presente. La situación ocurre ahora, la sensación ocurre ahora, pero la arquitectura que ayuda a producir esa sensación puede haberse construido mucho antes. Aquí empieza a adquirir sentido la frase que da título a este audio. El pasado no está atrás, está dentro. No porque los acontecimientos continúen ocurriendo, sino porque han contribuido a formar el organismo con el que estabas viviendo este momento. Y esto nos lleva directamente a una cuestión todavía más profunda. Si nuestra historia participa en la manera en que interpretamos lo que ocurre, entonces quizá el cerebro no esté simplemente recibiendo el presente, quizá esté intentando predecirlo constantemente. Y si eso es así, nuestra relación con el tiempo cambia por completo, porque significaría que, para construir el ahora, el cerebro está utilizando continuamente lo que ya ocurrió. Y, queridos amigos, lo que voy a hacer es
dividir como el audio anterior, este audio en 2 partes. Me voy a detener aquí. Creo que es bastante para empezar a pensar y digerir. Bastante. Para dejar la siguiente puerta abierta al cerebro predictivo. Vivir el presente utilizando el pasado. Estas series de tiempo, atención, a mí me parecen esenciales y cruciales. A mí me abren mucho, me hacen ver un montón de cosas. Repetir para luego trascender. Como veis, no hay nada paranormal, no hay nada místico, no hay respiraciones, no hay nada, hay cotidianidad, son preguntas, casi todo son preguntas. Hilos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, pasarlo bien y mañana seguimos con el cerebro predictivo. Hasta mañana, chicos. Chao.